Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo video de YouTube. No. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro nuevo video en el canal de Isabel de YouTube. ¿Desde dónde saludas a la gente? Los saludamos desde San Martín de los Andes, paraíso de paraísos. Pero no tienes que gritar tanto. Un poquito más. ¿Sí me escuchan? Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo desde San Martín de los Andes. Y Ricky nos va a contar qué es el Camino de los Siete Lagos. ¿Qué es el título que ustedes vieron en este video? Ricky, ¿qué es el Camino de los Siete Lagos? Bueno, el Camino de los Siete Lagos es un tramo de la Ruta 40 que va desde Villa La Angostura hasta San Martín de los Andes. Consta de 7 lagos, como el nombre lo dice. Es una zona espectacular de la Alta Patagonia Argentina. Eso es, ¿no? Y son como 100 kilómetros o 200, yo no sé. No sé cuánto hicimos, la verdad. Son 7 lagos, como lo dijo Ricky. Nosotros empezamos desde San Carlos de Bariloche y nos fuimos recorriendo todo el lago Nahuel Huapi y luego entramos a Villa La Angostura y de ahí hicimos el Camino de los Siete Lagos. Ricky, ¿tu parte favorita del Camino de los Siete Lagos? Muy difícil. ¿Tú? Mi parte favorita fue... No, mi parte favorita eres tú. Ay. ¿Tu parte Me gustó favorita? mucho esta playita Aguada Aguada del Burro. Aguada del Burro. Espectacular, donde volamos el dron, vean las tomas. Sí, Aguada del Burro es una playa que solamente se puede acceder caminando y queda en el lago Espejo. Recomendadísimo. Muy cerquita a la frontera con Chile. Muy cerca al límite con Chile. Bueno, mi parte favorita fue el lago Correntoso. Es un lago muy lindo que queda, bueno, la parte sur queda en Villa La Angostura y tiene una playa de ensueño impresionante. Y muy cerca queda el río Correntoso, que es el río más corto del mundo, y después les tiro otros datos. Esa fue mi parte favorita, pero hay muchos lagos. Muchos lagos. Entonces, Ricky, como siempre digo, empecemos. Sin más preámbulos, empecemos. Pausa, suscríbete a mi canal de YouTube, me ayudarías un montón y activa la campanita para que puedas ver todos mis videos. Nuestra primera parada después de salir de Bariloche es al lado del brazo Huemul, que es un brazo, una extremidad del lago Nahuel Huapi. El lago Nahuel Huapi bordea tanto Bariloche como Villa La Angostura y tiene diferentes brazos que son como extremidades que le salen al lago. Y está el brazo Tristeza, el brazo Blessed y el brazo Huemul, que es este que vemos aquí al lado, justo al lado. Miren aquí cómo desinfectan el auto, pasa puro alcohol en el auto y lo desinfectan. 3, 2. ¿De cuándo que están en Argentina? Desde el 2 de marzo ingresamos. ¿Me quedaron acá estancados? Sí, a Calafate. Ah, está bien. Bueno, ¿pueden anotar la página, por favor? Sí, claro. Listo. Villa La Angostura. Villa La Angostura. .gov, con B corta al final, .ar. Cuando ingresan, va a decir formulario de ingreso para Villa La Angostura.
Es muy importante porque es el protocolo que generamos acá en el municipio junto con el hospital, ¿sí? Es Ya. un registro para el hospital. Perfecto. ¿Listo? Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Hoy me despierto al lado del lago Correntoso. Algunos dirían que este es el primer lago de los 7 lagos si empezamos desde Villa La Angostura hasta San Martín de los Andes. Otros dirían que este es el segundo lago de los 7 lagos si tenemos en cuenta el lago Nahuel Huapi dentro de los 7 lagos. Y hemos estado aquí 4 días. ¿Por qué tanto tiempo? Porque las aguas que ven ahí atrás del lago Correntoso son aguas calienticas. Entonces han hecho días de mucho sol y hemos aprovechado esta playa paradisíaca que parece una playa del Caribe colombiano para nadar y simplemente estar por acá. El lago Correntoso con el lago Nahuel Huapi y es conocido a nivel mundial por la pesca con mosca. Acá vemos al señor atrás pescando con mosca. Tiene diferentes récords a nivel mundial. Luego de disfrutar algunos días en el lago Correntoso y también hacer algunos planes en Villa La Angostura, seguimos nuestro camino hacia el lago Espejo. Otro de los 7 lagos, el lago Espejo. Este lago es bastante grande y nosotros estamos en la Aguada del Burro, que es una de las tantas playas que tiene este lago. ¿Por qué se llama lago Espejo? Porque logra como una reflexión perfecta de las montañas hacia el lago porque tiene muy poco viento. Es decir, es un lago espejo. Otro lado del lago Espejo que también nos han dicho que es muy bonito y es una zona para pasar el día. No se puede acampar, pero hoy vamos a ir a almorzar. Esta es la otra parte del lago Espejo. Es un balneario diurno, pero la verdad no nos vamos a quedar porque está muy lleno de gente y no nos gusta tanto así tan lleno. Pero me bajé para reportarles. Hay alquiler de kayak. Allá, más allá, hay sitio donde pueden hacer compras, alguna pues comida y cosas así, y pueden pasar el día acá. Seguimos hacia el lago Espejo Chico en busca de algo más privado con menos gente, pero vean lo que nos encontramos. Último lago del día, el lago Espejo Chico, y la verdad está muy lleno. Muy lleno, pero no se puede hacer nada, es verano, entonces a disfrutar con distanciamiento, pero a disfrutar. Dale. Aquí amanecemos hoy al lado de este hermoso río. Es un camping que queda, camping gratuito y agreste, que queda al lado del lago Traful, antes del lago Villarino. Por si ustedes quieren quedarse a dormir una noche en la mitad de la carretera de los 7 lagos, esta la verdad me pareció una muy buena opción. Es agreste, no tiene baños, no tiene duchas, no tiene absolutamente nada, pero te dejan estacionar. Y amanecimos al lado de otros cientos de carros que también hicieron lo mismo. Una nota.
Justo al frente de este camping se puede conocer otro lago, el Traful. Muchos nos recomendaron ir hasta un pueblo que se llama Villa Traful, sin embargo el tiempo no nos daba, así que solo pudimos conocer este pedacito del lago. Estamos en el lago Traful, un lago muy bonito. A este lago también se puede acceder en auto, 27 kilómetros hasta Villa Traful, y ahí también está este mismo lago. Nosotros para acceder entramos a un camping Pichi Traful, creo que se llama, y nos dejaron entrar 15 minutos nada más a apreciar el lago y luego volver a salir. Pero vale la pena, la verdad, es una de las playas más lindas que he visto. El camping era bastante costoso, nuestro presupuesto no nos daba ni para la pasadía, así que continuamos a otro camping que es gratuito para almorzar. Bueno, y este es otro lago, aunque se vea igual que el anterior y el anterior. Este es el lago Falkner, que es al otro lado. Hacia ese lado queda el Villarino y hacia este lado queda el Falkner. Una playa muy bonita, entonces como con arena suavecita. No vamos a parar porque ya vamos para San Martín, pero lago Falkner. Y es que la verdad hay tantos lagos que se volvería monótono mostrárselos todos, pero vale la pena parar en cada una de las playas, disfrutar de los lagos y relajarse. Ya cruzamos el Parque Nacional Nahuel Huapi y entramos al Parque Nacional Lanín. Y el primer lago en este parque nacional, que es más cerca a San Martín de los Andes, es el lago Hermoso. Son 2 kilómetros de ripio para llegar hasta acá. La playa no es de arena, es de piedra, pero igual nos vamos a dar un rico chapuzón. Llegamos a San Martín de los Andes. Este fue el camino de los 7 lagos. Espero que les haya gustado todo el reportaje y si así fue, no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Chao.